Estamos. ¿Cómo están? Bueno, este, nuestro tercer encuentro del seminario Nuevas Configuraciones del Mundo del Trabajo con el amigo Pablo Míguez, que estamos muy contentos de que se haya sumado. Este, su libro que acá tenemos y mostramos, último libro, Trabajo y Valor en el Capitalismo Contemporáneo, nos parece que es un trabajo de referencia de los problemas que motivaron este seminario. Por eso es muy importante para nosotros su presencia acá. Eh, Cuando digo acá, estoy hablando de la CTA Autónoma, en particular del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, y este seminario al mismo tiempo también coorganizado por ATE en las universidades y por la Universidad Pedagógica Nacional. Así que, bueno, básicamente lo recibimos a Pablo. Su charla se titula Nuevas formas de valorización del trabajo. Eh, Él forma parte de una tradición que en espacios como nuestra CTA son centrales, valga la redundancia, pero al mismo tiempo no siempre atendidos con la intensidad que considero en particular que estos problemas merecen. Son problemas de una actualidad, diría, acuciante, em, y además articulan este, una novedad histórica con con un sujeto que se está preguntando, ¿no? este, por sus propias condiciones de existencia, de pensamiento. Ya no podemos hablar del sujeto político constituido como se hizo en tiempos pasados, aunque no muy lejanos. Y en ese sentido me parece que un materialismo, un pensamiento materialista a la altura de esta época, bueno, requiere investigar los mecanismos de captura de valor, los modos en los que se nos pone a producir y a rendir. em, y sin eso, bueno, hablar de un sujeto histórico se vuelve algo abstracto. Bueno, por eso me parece que es importante, entre otras cosas, el trabajo de Pablo, que fue sobradamente presentado, me parece, en la difusión. Así que no voy a hacer la ceremonia, simplemente agradecerle la presencia. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los presentes y los que están virtualmente. Primero agradezco la invitación a Ariel, perdón, repito, a ver, voy de vuelta. Muchas gracias por la invitación, Ariel, y por la organización del seminario. Sumamente interesante las charlas, las anteriores y la que sigue también. Eh, y agradezco poder tener un aporte con la discusión de algunos temas que venimos trabajando hace algunos años. Yo, la intervención que pensé es un poco un análisis de la relación entre el trabajo, la innovación, el cambio tecnológico, el efecto combinado de algunos procesos, las plataformas, etcétera, 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 en un conjunto que a veces es difícil de discernir en una serie de cambios que se suelen superponer, cuyo efecto sobre el trabajo es diverso. Y bueno, voy a intentar hacer un poco un recorrido por la relación entre cambio tecnológico, aumento de la productividad del trabajo, consecuencias, sus efectos sociales y técnicos, sobre todo en la etapa reciente del capitalismo contemporáneo, para decirlo rápidamente, en el siglo XXI, aunque no me gusta mucho la expresión, pero digamos, un tema que, si bien es cierto que fue investigado, digo, esta relación es investigada desde la primera revolución industrial, ¿no? Por filósofos, pensadores de todo tipo, historiadores, economistas, ingenieros, ¿no? Yo, Ure, Babbage, Marx, Schumpeter, se ocupan de estas cuestiones con, digamos, con enorme profundidad ya desde el comienzo de la revolución industrial.
Y uno podría decir que el avance del proceso de acumulación. Mañana, la verdad, yo soy un poco temerosa. Bueno, puede pasar. Decía, el avance de la acumulación. No tengas miedo, no tengas miedo. Es para preocuparse, pero tampoco tanto. El avance de la acumulación, la innovación, el consecuente reemplazo de trabajadores por máquinas y su efecto sobre el empleo, sobre la dinámica propia de la acumulación, siempre generó, obviamente, fuertes resistencias. En el siglo XIX tenemos los movimientos ludistas, hasta en el siglo XX las resistencias sindicales, por ejemplo, pero en el siglo XXI hay que considerar un elemento adicional, ¿no? Considero que el efecto de las TICs, o las tecnologías de la información y la comunicación, el impacto reciente de las plataformas sobre el trabajo, bueno, lo propio de un capitalismo que se basa en la valorización del conocimiento como eje del aumento de la productividad y de las ganancias. Eso, bueno, es un poco lo que querríamos trabajar en esta conversación. Considerando que eso no se nos escapa, que el avance del cambio tecnológico también alimenta un fantasma, que es el fantasma del desempleo tecnológico, o dicho de otro modo, del reemplazo total de trabajadores por máquinas, ¿no? Esto que en su momento se conoció como el fin del trabajo, que fue un debate allá por los años 90, que lo que vamos a tratar de mostrar que, digamos, esto es algo exagerado hablar en estos términos, porque de lo que se trata es de un proceso técnico y social bastante más complejo, que invita por un lado a diferenciar procesos que son distintos, que los voy a ir mencionando a lo largo de la charla, cambios en los procesos de producción, el verdadero estatus de transformaciones tales como, que reciben expresiones, nombres tales como Cuarta Revolución Industrial, Industria 4.0, capitalismo de plataformas. Bueno, vamos a tratar de ordenarlo en una lógica más estructural del funcionamiento del capitalismo contemporáneo. Para avanzar sobre estas cuestiones, yo planteo distinguir efectos de procesos que son diferentes, se superponen y que tienen distintos efectos sobre el empleo y el mercado de trabajo. A mí me gusta diferenciar lo que son los procesos de automatización, de la robotización, de la digitalización y de la plataformización. Son 4 cosas que pueden tener un efecto similar en un primer golpe de vista, pero que son cosas distintas. Digamos, cuando hablamos de automatización, ahí estamos hablando del hecho de la eliminación del factor humano en los procesos productivos. Y esto ya existía en el capitalismo, existía de la gran industria del siglo XIX, se va a desarrollar en las industrias del siglo XX, en las industrias de producción en serie, el caso clásico de los automóviles, la producción de electrodomésticos, también en las industrias de flujo continuo, como petroleras, cementeras, etcétera, 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 donde esa reducción de la intervención del hombre mueve la innovación a partir de supuestas virtudes asociadas a las máquinas. Las máquinas serían capaces de cristalizar conocimientos y saberes de la sociedad entera, por un lado, y por otro lado, también es cierto que las máquinas no se rebelan, ¿no? Las máquinas evitan al capital tener que lidiar con las reivindicaciones del trabajo. Entonces, esta tendencia a la automatización es algo que, por supuesto, se acelera en el siglo XX, viene de la mano sobre todo de los cambios en la organización del trabajo, como el famoso taylorismo y el fordismo, ¿no? Que son formas de organización que buscan obtener economías de tiempo, busca introducir deliberadamente dispositivos automatizados en procesos industriales con el objeto de, bueno, diríamos, aumentar la plusvalía relativa, marxianamente, pero se busca la obtención de economías de tiempo, ganancia de productividad a partir de obtención de economías de tiempo. En el contexto de un capitalismo del siglo XX, tipo taylorista, fordista, esto supuso numerosas innovaciones técnicas, ¿no? Desde la introducción de la cadena de montaje, tan conocida por todos, hasta, bueno, diría desde 1900 hasta 1970, tenemos que la automatización mecánica va a ser el paradigma de la
casi de la civilización industrial, diríamos, no solo de la economía capitalista, incluso las economías planificadas del socialismo real echaban mano de estas cuestiones. La robotización es algo diferente. Robotización, si bien al igual que la automatización supone reemplazar trabajadores por máquinas, en sentido estricto un robot es un autómata, es decir, es algo que se mueve por sí mismo, un artefacto que no es un hombre pero que lo imita. Y en un primer momento funcionaba más para el ocio que para el trabajo. Es decir, el robot tocaba música, eran muñecos que hablaban, imitaban al hombre, y eran bastante poco útiles. Hasta que, en el sentido productivo, digamos, habitual de la industria. Hasta que, después de los años 50, se van a empezar a introducir con fuerza, sobre todo en el sector automotriz. Luego van a empezar a ser controlados por computadoras, las cuales en un principio eran enormes, incómodas, digamos, y con esto va a empezar a nacer la llamada robótica industrial. Que tampoco pensemos que es algo muy sofisticado. Hay artefactos como, no sé, lavaplatos, fotocopiadoras, cajeros automáticos, que son robots industriales. Hay robots agrícolas que recogen fruta de los árboles, es decir, o que ordeñan vacas. En el sentido, digamos, técnico de la cuestión, es el robot, al igual que la automatización mecánica, es resultado del estudio de prácticas humanas del proceso de trabajo. O sea, esto le gusta decir a Carlo Bercellone en su trabajo. Bueno, el taylorismo, si bien es cierto que supone una aceleración, un aumento de la velocidad del trabajo, es, antes que eso, un proceso de apropiación de conocimiento, de codificación del conocimiento, de las habilidades, de las pericias de los trabajadores, que, bueno, luego va a ser aumentada su velocidad, pero primero hay que conocer cómo se hacen las cosas. Y esto fue posible por el taylorismo. Por otro lado, siguiendo la tradición que mencionabas, Ariel, del marxismo obrerista y posobrerista, no sorprendería, por supuesto, esta cuestión, dado que hay una idea de que siempre el trabajo es anterior a su captura por el capital. Entonces, esto no debería sorprendernos. Pero la automatización y la robotización también van a encontrar cambios al interior de sus desarrollos. Es más, en los años 60 van a ser asistidos por la llamada, en su momento, revolución microelectrónica. En los 70 por la llamada revolución informática. Son expresiones del momento, ¿no? En los años 70 ya esa automatización, esa robotización entra en un proceso de, digamos, de conexión con cambios técnicos, aunque no solo tenían que ver con la cuestión mecánica. Ahora, decíamos antes que había que diferenciar procesos tales como automatización, robotización, sus efectos sobre el trabajo, y hablamos finalmente de la digitalización, que es un poco lo que viene en la mano del auge de las TICs. ¿A qué nos referimos con la digitalización? Supone, estrictamente hablando, la posibilidad de convertir todo tipo de señales en lenguaje informático, en código formado por ceros y unos. Digo, sonidos, imágenes, información, datos, todo puede ser reducido al código de las máquinas y transmitido por las redes, por supuesto, ¿no? Y esa digitalización que aparece en el sector informático, pero que se va a trasladar a numerosos sectores, y que va a ser transversal a muchos sectores, y que de alguna manera permite hablar incluso de una digitalización de la industria, bueno, contribuyó también al despegue de otras ramas que no existían. Pensemos en la biotecnología en los años 70, de ahí en adelante, la nanotecnología de los 80, en fin, potenció los procesos de producción basados en la valorización del conocimiento. Entonces, incluso uno puede decir que estos sectores, ¿cómo decirlo?, dieron nueva vida a sectores clásicos, digo, la biotecnología con el sector farmacéutico, por ejemplo, o el sector agrario, ¿no? O sea, y digo, también otros sectores que no tenían tanto desarrollo, como la ingeniería genética, la biomedicina. Bueno, lo mismo con la nanotecnología, uno puede encontrar que este auge de las ciencias está
en la base de la producción de bienes conocimiento intensivos, y también suponen establecer nuevos vínculos, nuevas relaciones entre la universidad y la industria, la ciencia y la formación, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con un efecto polarizador de las calificaciones en todos los sectores, y no solo en los sectores high-tech. Entonces, con el auge de las TICs, con la reestructuración de la fábrica fordista de los 70, que esto me refiero a ese famoso pasaje al posfordismo, o la desintegración vertical de la fábrica fordista, y la fragmentación global de la producción de los años 90, bueno, era a comienzos de ese momento se empieza a hablar de un posible fin del trabajo. De hecho, el libro que circuló mucho de Jeremy Rifkin se llamaba así, ¿no? Generando un poco el fantasma de la posibilidad de reemplazo total de los trabajadores por mecanismos automatizados, por máquinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y el último paso de este proceso sería el que tenemos ahora, avanzando desde comienzo del siglo XXI, que es la, llamémoslo así, plataformización de la producción de bienes y servicios. Se habla incluso en algunos casos de capitalismo en plataformas. Yo creo que puede ser un poco exagerada la expresión, pero sí es cierto que las plataformas suponen un cambio adicional a todos estos que mencioné. Las podemos pensar como infraestructuras digitalizadas que conectan dos públicos, dos tipos de, digamos, oferentes y demandantes o usuarios de un servicio. Así, digamos, técnicamente adoptarían esta forma de intermediación, pero no se nos escapa que tienen como principal objetivo la captura, la agregación, la resignificación de los datos, y que tienen como modelo de organización los grandes oligopolios de Internet: Google, Amazon, Facebook, Uber, Airbnb. Es decir, la plataformización es un paso adicional con mucha diferencia, ¿no? Porque los elementos clave de la plataforma van a ser los algoritmos, por un lado, los datos como materia prima, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que voy a decir un poco después, ¿no? O sea, pero, pensándolo en términos del trabajo, involucran de manera directa muy poco trabajo directo. Es decir, en estas plataformas, dentro de las plataformas, es para un limitado número de programadores, de analistas de datos. Digamos, en el 2018 Facebook tenía 30.000 empleados en todo el mundo. Google 85.000, Microsoft 130.000, Apple 123.000, que es muy poco con el trabajo, comparado con el trabajo que comandan estas plataformas, ¿sí? Son millones los choferes de Uber, los repartidores de Rappi o de Amazon. Es decir, las plataformas, como ya sabemos, están generando a nivel de las ciudades y a nivel de la provisión de los servicios grandes transformaciones que están en curso, que están, digamos, se vieron potenciadas con la pandemia, y que también se superponen con las transformaciones tecnológicas que mencioné antes. Entonces, digo, la automatización, la robotización y la digitalización también hay que pensarlas influidas por la plataformización. Pensando que, bueno, el flujo de información, la acumulación, la monetización de los datos son inexplicables sin el trabajo digital de miles de programadores y sin el aporte de millones de usuarios que voluntaria o involuntariamente ponen sus datos a disposición de estos oligopolios. O sea, ahí algunos autores han denominado esta actividad de producir datos como free labor o digital labor, ¿no? Tiziana Terranova, Paschinelli, Fuchs, Fumagalli, muchos hablan del digital labor y del free labor o free digital labor, que son planteos que buscan, por cierto punto, captar el carácter apropiador por parte de estos oligopolios de Internet de la cooperación social que produce esta información, ¿no? Resaltando el hecho que los individuos que proveen los datos no reciben ni reconocimiento ni remuneración alguna por este fundamental aporte, y sin ellos no existiría el modelo de negocios de las plataformas. De modo tal que
en estos cambios que estamos reseñando rápidamente en el trabajo, con estos cambios del capitalismo contemporáneo, es un punto a analizar. Y hay muchos trabajos que hoy se están haciendo, muchas investigaciones acerca del impacto de las plataformas, cómo cambia, qué efecto tiene sobre el mercado de trabajo. Pensemos que quizás todavía no es muy fuerte, llamémoslo así, en el sur global, pero en el norte global, buena parte de los trabajos de servicio, un porcentaje importante, cercano al 30%, puede estar, digamos, relacionados con las plataformas. Todavía esto no pasa en el sur global, y por eso la mayor parte de los trabajos están ahí en el hemisferio norte, pero ya las conocemos de primera mano, hemos visto la legitimidad que adquirieron, sobre todo a partir de la pandemia, y también estamos analizándolos acá. Uno podría decir también, bueno, estos cambios en América Latina, donde digamos, la industria no terminó nunca de despegar del todo, o siempre fue una aspiración de la construcción de la ICI, por ejemplo, en América Latina, donde la robotización tampoco está tan extendida, donde hay innovación, pero en sectores de nicho, y donde, bueno, todo esto podría verse un poco, reducido, ¿no? Esta es alguna de los comentarios que a veces se hacen, ¿no? Pero esto solo corresponde al sector high-tech. América Latina de eso tiene poco para... Y en realidad lo que tenemos que ver son cambios transversales en todos los sectores. Es difícil de ver. En el caso de la plataforma es más fácil porque ahí sí que no hay ninguna duda que estamos todos, digamos, en todos los países tiene una presencia muy fuerte, pero en los otros casos a veces cuesta explicar el efecto que tienen algunas de estas cuestiones, como yo digo, he investigado mucho el trabajo informático en su momento, y también no es un sector de los programadores informáticos, es un sector que atraviesa todos los sectores industriales, servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Y el trabajo que puede ser minoritario y calificado y muy bien remunerado es minoritario en términos cualitativos, pero en términos, minoritario en términos cuantitativos, pero en términos cualitativos inducen demasiados cambios y marcan el camino a muchos de los procesos productivos. Entonces, no podemos, digamos, obviarlos. Y bueno, un poco las plataformas y estas cuestiones también hace que, digamos, nos hace pensar en el hecho de la valorización que hace el capital de nuestras interacciones sociales y del hecho de que pueden monetizar un montón de situaciones que estrictamente hablando por ahí no las calificaríamos directamente como laborales. Bueno, no significa que el proceso de trabajo no esté contenido. De hecho, digamos, el proceso de valorización contiene y va más allá del trabajo. O sea, esto es lo que algunos teóricos como Torinegri y la tradición del marxismo obrerista resaltan el hecho de la subsunción real de la vida al capital, tomando ese capítulo sexto inédito de Marx como idea. Bueno, la subsunción real de la vida al capital supone que todas las actividades vitales son apropiables, mercantilizables por el capital, no solo el trabajo, pero lo cual es obvio, ¿no? El trabajo es evidente. Y, digamos, y acá hay una discusión acerca si ese proceso de valorización presupone y a la vez excede el proceso de trabajo. La idea esbozada por Marx en los manuscritos y también por este obrerismo de la existencia de un general intellect, un saber social general, verdadero productor del saber, del conocimiento, que no es otra cosa que trabajo intelectual, ¿no? Que por supuesto es una idea también compartida por los teóricos del digital labor, ¿no? Y bueno, y acá hay algunas polémicas, la distinción entre trabajo y actividad en algunos casos puede ser discutible, pero lo que no es discutible es que esas actividades sin fines de lucro son susceptibles de ser traducidas a dinero, a reputación, likes, clics, a puntos, y eso es habilitado por las plataformas. Es decir, las plataformas incentivan, estimulan y son
digamos, la producción, la captura de estas actividades son funcionales a sus modelos de negocios y, bueno, uno podría decir que en relación al trabajo, nosotros distinguimos situaciones diferentes. Por un lado está 3 situaciones distintas con relación a las plataformas. Primero, un trabajo dentro de las plataformas, que es un trabajo complejo, realizado por algunos pocos trabajadores y desarrolladores, informáticos, analistas de todo tipo, que un poco es lo que yo más conocía por el trabajo de tesis con el mundo del trabajo informático, que, bueno, son poco numerosos, son muy calificados, pero también tienen mecanismos de control bastante sofisticados. No es todo una panacea, ni mucho menos. O sea, siempre el trabajo es heterodeterminado, nunca el trabajo es juego, nunca es diversión. Esto, digamos, me extendería un poco más, pero lo dejo para otro momento. Este es el trabajo dentro de las plataformas, que suena, por ahora, muy atractivo. Por otro lado, está el trabajo que es comandado por las plataformas, que, bueno, es el trabajo de los que prestan los servicios a la plataforma, que es un trabajo que ya existía antes bajo otras modalidades, que se van a ver resignificado por la asignación de trabajo que hace la plataforma. Que hablamos de repartidores de delivery, choferes de empresas de transporte, bueno, las conocidas plataformas de reparto y las plataformas de viajes. Y por último, un tercer nivel son las actividades de las que se nutren las plataformas, es decir, las actividades que consciente o inconscientemente, por ejemplo, no sé, subir una receta de cocina a la red, usar el subterráneo, o sea, que de manera interesada o desinteresada, digo, subir un video a YouTube, o que no es lo mismo que ser un youtuber, es decir, generar datos, consciente o inconscientemente, suponen también, permite perfilar patrones de consumo, tendencias, audiencias, que son necesarios no solo para el funcionamiento, sino para el perfeccionamiento de las plataformas, que a su vez estos datos son convertidos y son mercantilizados, son convertidos en mercancías, se venden a otras empresas como estudios del comportamiento de potenciales clientes, etcétera, etcétera. Entonces, son 3 situaciones distintas: trabajo dentro, trabajo comandado por la plataforma y las actividades de las que se nutren. Entonces, en cualquier caso, digamos, la cuestión de las plataformas es un paso adicional en la organización del trabajo contemporáneo, pero volviendo un poco al hilo que veníamos siguiendo, ¿no? De automatizar, robotizar, digitalizar, plataformizar, son cambios que suponen un replanteo del efecto, digamos, combinado de estos cambios sobre el mundo del trabajo y, bueno, y acá aparece más en los años 2012, 13, ya no la pregunta por el fin del trabajo, sino por el futuro del trabajo. Es decir, una pregunta más abierta sobre hacia dónde van estos cambios, la cuarta revolución industrial, la industria 4.0, que es el nombre que tuvo en un primer momento la política industrial en Alemania, ¿no? Pero que tuvo tanto gancho que ahora se habla como si fuera un concepto teórico. Pero acá vamos a ver que asociadas a estas transformaciones hay teorizaciones que van desde el fin del trabajo nuevamente hasta, digamos, la automatización total, hasta la idea de una polarización de calificaciones que auguran plena inserción laboral para trabajadores high-tech y el sometimiento para el resto de la fuerza de trabajo. Bueno, decíamos antes, ¿no? Estos cambios es cierto que avanzan o generan una fantasía del posible reemplazo total, pero, decíamos desde el comienzo, es un proceso más complejo y que no tiene un saldo tan claro. Es decir, ideas sobre un avance explosivo de la robotización hay que matizarlas por varias razones, o mejor dicho, de un posible desempleo tecnológico total. En primer lugar, la automatización completa no es posible. Es decir,
Las máquinas no se hacen ni se mantienen a sí mismas, no trabajan de manera totalmente autónoma, es decir, el diseño, la programación, hasta la reparación suelen estar a cargo de seres humanos. En segundo lugar, la automatización avanza de manera muy heterogénea entre empresas, sectores y ramas. O sea, y en algunas avanza muy lentamente. O sea, no es igual ni en todos los sectores ni en todos los países. A modo de ejemplo, en su momento, Foxconn es la empresa china que hace las tablets y bueno, contratada por Apple en Silicon Valley. Había anunciado en 2011 que iba a reemplazar, pensemos que son 17 plantas en China que emplean a casi 1 millón de trabajadores. En 2011 habían anunciado que iban a reemplazar a 500.000, imagínense lo que estamos hablando, ¿no? O sea, una reducción de la mitad de la fuerza de trabajo y de 500.000 trabajadores. O sea, imagínense, digamos, y lo iba a hacer en 5 años, o sea, entre 2011 y 2016. Bueno, reemplazaron trabajadores, pero no llegaron a 60.000, o sea, de 1 millón, o sea, una cosa era la mitad de la fuerza laboral y otra cosa es lo que se pudo hacer, no es algo tan sencillo. Tercero, mejor dicho, cuanto más avanza la automatización, no es que el trabajo desaparece, sino que se vuelve más intelectual. Es decir, por lo general ese trabajo intelectual va a desplazar trabajo manual. Se trata de un trabajo de movilización de saberes, de tener capacidad de representación de circuitos, de anticipar desperfectos. Es un trabajo de tipo cognitivo el que aparece, que requiere mayor involucramiento en el trabajo, muchas veces, y en general supone más destrucción que creación neta de empleo, pero eso no significa tampoco destrucción total. Y por último, bueno, el cambio técnico supone un aumento de la productividad del trabajo, pero no necesariamente significa ni mejores salarios ni mejores condiciones de trabajo, como uno puede asociar, si se quiere, solo al periodo del capitalismo fordista. Porque el capitalismo no había sido así antes y tampoco iba a ser así eternamente. En relación a este punto, bueno, es cierto que hay una reducción del papel del trabajo como factor de integración en la sociedad capitalista. Eso no significa que, digamos, el fin del trabajo, su desaparición, sino más bien el desafío de pensar las formas de integración que no pasen necesariamente por la inserción efectiva en una relación laboral. La relación salarial es la relación social central de la sociedad capitalista. Es el dato que me dice usted en el capitalismo y no en otro modo de producción. O sea, el hombre trabajó siempre, pero lo hacía en otra relación social. Digo, la esclavitud tendría la relación de amo-esclavo, el feudalismo, la servidumbre. En el capitalismo, el dato que me dice usted en el capitalismo no es que hay dinero, capital, sino que hay una relación salarial. Hay una compraventa libre, entre comillas, de la fuerza de trabajo. Bueno, durante el siglo XX, las sociedades capitalistas habían alcanzado un desarrollo que aseguraba que ese trabajo suponía al mismo tiempo el acceso a un ingreso suficiente para la reproducción del trabajador y de su familia, durante una vida de trabajo, una cierta previsibilidad del carácter, digamos, integrador en el capitalismo. Bueno, también una cierta movilidad social ascendente, así que esa imagen es tan fuerte que todavía tenemos la tentación de reeditarla, allí donde existió, e incluso de construirla donde no se alcanzó a construir. Un poco lo que decíamos antes, ¿no? De los procesos de desarrollo que planteaban algo así como reeditar eso mismo en la periferia, ¿no? Pero por numerosas razones estamos viendo cómo se transforma el trabajo industrial y los trabajos en general, en los demás sectores. Por ejemplo, en el sector agrícola, el trabajo se reduce aún más que cuando fue la industrialización del agro, que ya había sucedido en los 60 con los tractores y con las cosechadoras. En el sector de servicios aumenta el trabajo, no se reduce. Ahora, aumenta, por un lado, en servicios
de baja calificación, y en otros que son nuevos servicios a la producción, logística, consultoría, marketing, etc. Es un sector mucho más complejo, donde el grueso de la población en la sociedad capitalista está inmersa en el sector de servicios, todavía no abordado con la misma profundidad que existe de tradición de estudiar la industria. Bueno, en eso habría también que avanzar. Pero bueno, en términos cuantitativos, avanza el empleo en los servicios en casi todos los países, pero no permite el mismo tipo de integración que tenía el trabajador en el periodo del capitalismo industrial con el trabajo industrial. En fin, pensemos simplemente que la propia complejidad de la producción capitalista obliga a tener mayor, digamos, conocimiento de la gestión de una empresa que tiene diversos departamentos, coordinar entre filiales, casas matrices, distintos contextos regulatorios. Entonces, ese trabajo, digamos, se expande de la mano de esa fragmentación global de la producción. Entonces, ese crecimiento en el sector terciario es complementario a una relativa reducción del trabajo en la industria. Y también tenemos que esos trabajos muchas veces se trasladan a países de menores salarios en la periferia. Entonces, por un lado, a nivel del mercado de trabajo, crece junto con el aumento del desempleo, un trabajo de tipo precario, aumenta el trabajo autónomo, el trabajo más intermitente, el trabajo más inestable. Lo que ya no está garantizado precisamente es esa integración social por la vía del trabajo. La relación salarial aparece debilitada, ya no puede ser garante de la acumulación del capital, y también esa es una cuestión por la cual el capital se expande sobre la base de la deuda, ¿no? O sea, cómo se garantiza la demanda, ya no es la relación salarial la que tidonea, es en parte la deuda, y esto genera también un conflicto entre, digamos, entre salarios o el trabajo y un capitalismo de renta financiera, pero también de otro tipo de rentas, ¿no? Agrarias, como siempre, urbanas, inmobiliarias, tecnológicas. O sea, ya es un capitalismo más de rentas que de ganancias industriales. Entonces, esta idea del conflicto de salario versus renta, algo que destacan desde hace unos años tanto Carlo Bercellone como Tony Negri, la idea de pensar estas categorías clásicas de la economía política en tensión creciente. Y finalmente, bueno, esto le pone un carácter, al mismo tiempo que, digamos, que el trabajo aparece con el cambio tecnológico como prescindible, se vuelve central la captura de todas las dimensiones de las interacciones sociales. Entonces, ¿cómo analizar los efectos combinados de cambios tecnológicos, el ascenso de las TICs, la valorización del conocimiento, la emergencia de las plataformas? Bueno, tienen efectos bastante ambivalentes, arrojan un panorama de incertidumbre respecto de la evolución a futuro del trabajo, pero que depende también de cada país, de cada sector, de cada mercado de trabajo, y también de las resistencias que estas dinámicas puedan producir. O sea, donde estas transformaciones no se inscriben en el vacío, sino que hay también unas trayectorias de resistencia, de luchas, que todavía, digamos, el trabajo tiene una anterioridad respecto del capital. Entonces, la idea de pensar, digamos, las transformaciones, no es solo hacer una reseña, como hicimos, de cuáles son, cómo se distinguen, sino también pensar por la positiva el hecho de que, digamos, las cartas no están echadas, la resistencia es posible perfectamente. De hecho, podríamos reseñar un montón de casos de resistencia exitosa a cada uno de estos avances. Lo que sí es una tensión permanente, o sea, es el resultado de un capitalismo y de una acumulación que es turbulenta. No hay una crisis final, parece. O sea, la crisis de 2008 fue muy importante y no salimos, pero no está lejos de ser el derrumbe. Es, digamos, la muestra del carácter turbulento de la acumulación y de que el trabajo se ve en una situación de fragilidad vis a vis el aumento del carácter rentista del capital. Bueno,
En esa situación nos encontramos, por eso acá lo discutimos, acá en la CTA Autónoma, y la idea es, bueno, de alguna manera ayudar a pensar esta complejidad, digamos, cómo se aborda, sin el pesimismo total de no hay nada para hacer, y contemplando la complejidad del caso que, bueno, muestra grietas por donde uno puede, digamos, hacer actos de resistencia legítima a algunos de estos avances. Y bueno, creo que ya con esto tan buena parte de lo que pensaba discutir hoy, al margen de que, bueno, si quieren puntualizar sobre algún aspecto, con mucho gusto. Bueno, gracias Pablo. Y es cierto, como decías, que es importante que en la CTA, en la CTA Autónoma se discutan estas cuestiones. Me parece que el Instituto de Estudios y Formación de alguna manera está abriendo un juego que digamos, no, en el resto del mundo sindical difícilmente se haga lugar a estos planteos. Pensaba, vos dijiste en un momento la frase, las máquinas no se rebelan. Yo pensaba, bueno, las máquinas no se rebelan, pero la técnica se autonomiza, ¿no? Tiene una capacidad de autonomización, y al mismo tiempo pensaba, bueno, los hombres, las mujeres, el bicho humano se revela, pero también hace de la servidumbre voluntaria un hecho cotidiano, ¿no? Y en esa brecha estamos tratando de ver qué hacemos, ¿no? A mí también me gusta pensar el hecho de que el conocimiento es resultado de la acción humana, es trabajo intelectual también, no simplemente, no es tampoco un tercer factor, además del capital y del trabajo. Porque a veces muchos economistas hablan del conocimiento como si fuera una especie de factor productivo, o es algo, el conocimiento es resultado del trabajo de la sociedad. O sea, es un resultado, esto que Marx llamaba el general intellect. Bueno, no es solo el conocimiento científico, me refiero. No es solo el conocimiento científico. Son los saberes de la sociedad que no necesariamente son los ligados al método científico. Es cierto que la ciencia hoy tiene un nivel de imbricación con la producción muy fuerte, pero bueno, es resultado también del nivel de formación y de conocimiento de la sociedad, resultado a su vez de los procesos, de las instituciones educativas de los estados capitalistas del siglo XX, XXI, y bueno, y también digamos, el hecho de que sea una producción común o social no evita su apropiación privada, pero a veces es difícil reconocerle el carácter social, público, común de la tecnología o de la ciencia. A veces, bueno, y de hecho también está penetrada por la lógica capitalista en muchos casos, ¿no? No hay una neutralidad, pues, obviamente, pero bueno, también hay disputas al interior de esos espacios digamos, de producción de conocimiento, hay debate acerca bueno, de la propiedad del conocimiento, etcétera, 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 que yo no desarrollé mucho, pero bueno, en tanto el conocimiento se vuelve un factor, digamos, central en no un factor productivo, sino un elemento central en los procesos de valorización, habrá que discutir un poco cómo se produce, en qué condiciones, quién lo generan, quién lo apropia. Sí, ahí en el primer encuentro habíamos mencionado un poco la hipótesis de Virno, ¿no? Que seguramente que es compartida por Negri, aunque con distintos lenguajes y distintas apuestas, pero que básicamente lo que hacen es extender el concepto de General Intellect, como dice Pablo, bueno, un requerimiento de las formas de producción contemporánea central, y no a un mero sector o a conocimiento cristalizado en las máquinas, digamos, Y ¿no? hay un aporte importantísimo porque, digamos, incluso en Marx esa idea estaba ligada a su objetivación en las máquinas. El hecho que pueda circular como trabajo vivo y no objetivarse, que puede ser, eso es algo del marxismo peronista, ¿no? O sea, pensar eso mismo, y ellos lo pensaron en el contexto de la automatización mecánica en los 70, no es que ahora que es algo más evidente, sino hace 40 o 50 años, ¿no? Entonces tiene el mérito de haber visto con bastante anticipación estas tendencias, que bueno, no hacen más que confirmarse y, digamos, potencialmente ser fuente posible de aumento de la riqueza, por decirlo de alguna manera, porque es
digamos, la expansión de la productividad puede ser muy grande, pero al mismo tiempo su apropiación privada como que no solo ralentiza, sino en cierto modo parasita esa potencialidad. Claro, esto me interesa que decías, este carácter parasitario, digamos, ¿no? Sí, Porque generalmente se dice que el capital financiero claro. resulta parasitario respecto del capital productivo, pero vos Exacto. estás hablando de otro tipo de Y parasitación. sí, uno podría decir también que el rentismo está también en la producción. Hay una renta de la innovación, una renta, perdón, digamos, hay que pensar de vuelta, nosotros hacemos eso, tratando de pensar nuevamente la idea de qué consiste la renta. De hecho, Bercellone tiene la idea esta del devenir renta de la ganancia, ¿no? O sea, la captura de algo común cuando hay una relación de exterioridad con la producción. O sea, el capital tiene una relación de exterioridad, es algo que se produce en común, pero que es apropiado privadamente. Podría, digamos, no existir su gestión y producirse de todas maneras las innovaciones, el conocimiento, etcétera, etcétera. Eso sería más largo de pensar. Uno acepta, a veces hace una relación directa entre innovación, cambio tecnológico y algo como un atributo del capital. Y eso es lo que acá Claro, estamos discutiendo. claro, que es como cuando nos dicen que los empresarios generan trabajo y no que Claro. lo requieren. O las máquinas son productivas, ¿no? O sea, bueno, son discusiones que también tuvieron lugar en el mundo de los economistas, ¿no? O sea, las distintas corrientes, y la idea de una productividad del capital, y no sé, un clásico la vería medio raro, no digo un marxista, ¿eh? Un clásico, ni Ricardo, el trabajo genera valor. Las máquinas, al principio, no generan valor. La discusión sobre la fuente de valor es como un eje clásico Eh, de la tradición de la economía política, ¿no? Exactamente. Y la economía convencional se corrió en el momento que en la gestión concreta capitalista de la fábrica se hace evidente que el valor es el valor trabajo, donde se busca la economía de tiempo, el taylorismo, el fordismo, en ese momento la economía se corre en términos teóricos a otra teoría del valor que no es la del valor trabajo. Utilidad marginal, productividad marginal, etcétera, 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 cuando en la gestión real, concreta, no hacía más que verificarse la teoría del valor trabajo. Yo una cosa te quería comentar, pero ya se dio como un diálogo, me parece que está bueno Sí. como una modalidad dentro de la modalidad. No, y sobre todo porque el primer encuentro me tuvo ahí como expositor y hago dialogar ahora algo de aquel encuentro con algo de este. Me acordaba, mientras te referías al taylorismo, bueno, a Carlo Bercellone, ¿no? Que piensa el taylorismo como una especie de espionaje, ¿no? Es decir, de un modo de captura de conocimiento de los saberes de los laburantes. Me acordaba de una película que ahora no recuerdo el título, se llama El Fundador en inglés, pero la traducción no me acuerdo bien cuál fue, sobre McDonald's, no sé si la viste, sobre el surgimiento de McDonald's. Está muy bien hecha, y creo que Michael Keaton, incluso algún actor así muy conocido, pero hay un momento muy interesante donde se supone que los hermanos que crearon McDonald's, lo que crean primero es un dibujo en el piso con una coreografía, ¿no? Y entonces van ajustando la coreografía para digamos, aumentar la productividad por tiempo de trabajo, y entonces es como una gran coreografía donde muestra de una manera un poco caricaturesca cómo se moldea y cómo se talla en los cuerpos, ¿no? Esa necesidad de productividad. Pero claro, el capitalismo contemporáneo pareciera ser el movimiento sin dejar de moldear o de modular, como diríamos hoy, hacer el movimiento inverso, de generar condiciones de inventividad, bueno, vos casi lo voy a decir con una palabra un poco soltá, ¿no? Como se dice hoy. Es decir, no, vos soltá que yo capturo. Y en un primer momento, la crítica capitalista del taylorismo, el fordismo, es la rigidez, justamente, ¿no? Era posible en la medida que viniera acompañado de un montón de otras cosas. Tenía sentido la rigidez para el capital cuando, por ejemplo, vos podías producir productos homogéneos. Acuérdense, Ford decía, pido mi auto de cualquier color mientras sea negro. Porque eso le permite tener economías de escala, digamos,
Ahora, si vos tenés que competir en la competencia capitalista, tenés que ofrecer modelos distintos, etcétera, 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 y eso reorganiza todo el proceso de trabajo y obliga a ser flexible y obliga a cambiar muchas cosas. Y bueno, no es que no quieren ser más tayloristas, es que, digamos, necesitan ajustarse a las nuevas condiciones. Entonces, bueno. Y además, como decías, la primacía ontológica del trabajo en relación al capital es también la primacía ontológica de la rebeldía a la servidumbre, digamos, ¿no? Y en ese sentido, esto que los pensadores italianos que citaba Pablo ponen de relieve en el momento en el que se está produciendo, y eso tiene un valor ¿no? como histórico y anticipatorio, es justamente que el descontento de una generación de trabajadoras y trabajadores que tienen otro tipo de formación, ¿no? respecto de esa rigidez, también obliga al capital a reaccionar. Y lo hace muy bien, muy inteligentemente, ¿no? Toma nota de ese descontento y relanza sus dispositivos de una manera muy inteligente. Sí, sí, por supuesto. O sea, lo tengo casi al lado. No, decía que Que el capital relanza su dispositivo de captura. Digamos, lo relanza tomando nota del descontento, de la no adecuación a la disciplina taylorista o fordista, y lo hace de una manera, bueno, está el famoso trabajo de Boltanski y Chapelo, La nueva era del capitalismo, digamos, acerca de cómo los discursos del management son, digamos, conscientes de que no tiene sentido económico mantenerse con la rigidez del taylorismo y buscar solo economía de tiempo y no escuchar a los trabajadores, no ver la forma de tener en cuenta su subjetividad, de inducir la innovación, etcétera, etcétera, aún en términos capitalistas, ¿no? No sé si hay alguna... Bueno. Se ve que Casi estamos... me estoy comiendo el micrófono, les digo. O sea, no es que más cerca no puedo. Esta bimodalidad nos dejó ni una ni la otra. Bueno, si alguien de ustedes tiene ganas de hacer un comentario o una pregunta, podemos nosotros traducirla para quienes están viendo. Sí. ¿Querés venir acá? Así se escucha. Dale. Es como una conferencia de prensa. Claro, una conferencia de prensa. Digo, en el relato hay ahí una... planteaba sobre el final esta idea de que hay que sacarse de encima la opresión del capital de la fábrica fordista y, digamos, va en paralelo a una sobreponderación, digamos, en el ideario de las revoluciones burguesas de la libertad. Y entonces hoy un plataformizado que pone plata para trabajar, y a veces no la recupera, se siente más libre, digamos. Y acá a mí me trae, digamos, el viejo Eric Fromm, ¿no? Con el miedo a la libertad y demás, y estos juegos. Y la tensión que hay entre avanzar en todos los procesos estos que implican tecnología, nuevos ámbitos, nuevas posibilidades de formarse, de estudiar, de lo que sea, con las tensiones que tiene, que es la pérdida de ese mundo cálido, digamos, del trabajo de por vida, de la protección, de la seguridad social, de la educación pública, qué sé yo. Y por otro lado, la mercantilización de nuevos aspectos de la vida. Y vos decías, hay diferencias según los países, el lugar del mundo en el que estás, el sector de actividad en el que estás, bueno, bla, 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 todas esas heterogeneidades, que es lo que dinamitó el mercado de trabajo o el trabajo como categoría. Y en ese punto creo que nosotros, una cuestión que se está viendo como nuevo espacio de mercantilización unido a todas las posibilidades tecnológicas, creo que es la educación, que es la gran tensión y aquello en lo que está invirtiendo el sector educativo privado para cooptar esto. Y ahí me parece que hay un gran desafío para conseguir el desarrollo de plataformas educativas críticas, digamos, que esto, bueno, lo conversaba con educadores y me parece que es un gran desafío porque eso abre un gran espacio de apropiación de renta por un lado,
pero también, y tal vez acá estaría la otra punta que me interesaba y que me despertaba en la exposición, que es cómo condiciona las subjetividades y cómo nos cuesta hoy a quienes trabajamos con el mundo del trabajo propiamente encontrar paradigmas que orienten hacia dónde pueden ir estos cambios. Todo este combo, digamos. Sí. Es cierto lo que planteas, Marisa, el hecho de el avance sobre la esfera educativa, que no es solo la privatización de la educación, que eso ya tiene su historia, su trayectoria, sino la necesidad de producir a los futuros productores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, y en el campo de la educación, digamos, ya no solo en el campo de la educación universitaria, que uno podría pensar que eso era lógico, porque, bueno, desde la orientación de las políticas educativas, etcétera, uno puede decir, bueno, necesito desarrollar el sistema científico y tecnológico, oriento las carreras en esa dirección. No, ya hablamos de la educación primaria, secundaria, como espacios de intervención del capital de una manera, bueno, lo vemos con las reformas que se proponen y que tenga un carácter directamente funcional no digo a la industria, a la producción. Cuando uno podría suponer que el sistema educativo no tiene, en principio, que tener esa direccionalidad, ni mucho menos, o sea, es otra cosa. Pero bueno, ahí está un espacio, no solo por la potencial rentabilidad de tener ahí la gente que está obligada a socializarse, a educarse y que puede ser fuente de renta de un negocio privado, sino que, bueno, hay que producir la subjetividad de los que van a producir más adelante. El terreno, yo creo que hay una intensificación de eso que yo antes lo veía más fuerte en los niveles más altos de la educación, los más cercanos al mundo de la salida laboral, entre comillas, pero hoy ya las currículas, el tipo digamos, de forma de pensar la relación del estudiante y la escuela, ¿no? Es algo que, bueno, donde también habrá que hacer algunas resistencias, porque, digamos, y no solo en el ámbito, no sé, de Argentina o de la Ciudad de Buenos Aires, sino que es un movimiento bastante importante, general. El pensamiento crítico se ve bastante acorralado, ya no es fácil de sostenerlo en las instituciones, cuesta, y en nombre del progreso de esto, ¿no? O sea. Pensaba, ¿sabes? Que antes de la pregunta que... Sí. Bueno, el hecho, no solo las pasantías obligadas, un montón de situaciones que te obligan a tener una conexión muy temprana con el mundo del trabajo, como naturalizando absolutamente un montón de instancias que son propias de la vida adulta muchas veces, ¿se entiende? De manera muy temprana. Y esto vos decís, bueno, existía. En el mundo universitario existen desde antes. Era la forma de encontrar la excusa para la práctica profesional, etcétera. Bueno, pero estamos hablando de tener pasantías en el colegio secundario, ¿no? O sea, a los 12, 13 años, digamos, primero, qué necesidad tenés para tu formación, digamos, intelectual, ese tipo de, digamos, de experiencia, ¿sí? O sea, bueno, si que ese es un ejemplo, por ejemplo. Yo pondría otro, porque en otro nivel incluso diría, porque por un lado está la historia de la pedagogía de competencias, el hecho de que esto sí, localizado en la Ciudad de Buenos Aires, digamos, el emprendedurismo, así. Todas estas cuestiones se están planteando ya en las currículas oficiales hace mucho tiempo, pero pensaba incluso también un desplazamiento que es interesante y que acompaña un poco algo del movimiento de este obrerismo italiano que destacaba Pablo, y son la emergencia, que es algo que además me dedico a estudiar, por eso lo comento, la emergencia de las técnicas de sí, o tecnologías del yo, como las llamaba Foucault, contemporáneas, como el coaching, como el counseling, el PNL, es decir, son todas técnicas
que se inscriben en el campo de la educación, lo que pasa que no de la educación en el sentido del que estábamos acostumbrados a pensarla. Y de hecho hay una ley, hay un proyecto de ley de regulación del coaching que entra por la Comisión de Educación. En otras provincias, en algunas provincias hay ya proyectos aprobados donde los colegios de psicología salían a discutir, pero los coaches decían, nosotros no hacemos psicología o salud mental, porque ese es un terreno que saben que no les conviene. Entonces se meten en el terreno de la educación. Pero ¿qué tipo de educación es esa? Ya no es la educación en el sentido de la transferencia de un conocimiento específico, sino más bien un entrenamiento a una suerte de adaptabilidad permanente. Y esto me parece que es del orden del capitalismo contemporáneo, ¿no?, más específico. Totalmente. No, y la pandemia aceleró los cambios, los legitimó también. Porque el trabajo a distancia ya existía y muchas de estas dinámicas ya existían. En el trabajo informático era muy habitual todo esto, o sea, no era demasiado nuevo. Pero el hecho de que, digamos, ya sea la población en general la que tiene incorporada muchas de estas cosas, digo, no sé, gente grande, jubilado, teniendo que conectarse por las plataformas. Esa socialización de la tecnología es algo que, digamos, la pandemia lo habilitó y bueno, generó la sensación de la inevitabilidad de estas tendencias y va en un sentido positivo y progresista. Bueno, eso es un poco. No hay, para mí no hay que ni ser ni tecnofóbico ni tecnofílico. No hay ni una cosa ni otra, porque es cierto que hay una potencial, se puede enriquecer mucho del uso de las tecnologías con fines, digamos, eh, operativos. Tiene mucha, digo, incluso la organización de muchas resistencias se hace por la vía de las plataformas. O sea, Sí, digo, sí. no es que necesariamente es el enemigo, pero el tema es que, bueno, son dinámicas complejas que por ahora tienden a reforzar el carácter oligopólico de las empresas que controlan estas cuestiones. Bueno, me parece que quedó ahí abierta una discusión de lo más interesante y esto es también la muestra de todo lo que abre, ¿no?, el planteo que vino a traer Pablo y por el cual le agradecemos especialmente. Y bueno, nuevamente entonces, este es un seminario organizado por la CTA Autónoma, el Instituto de Estudio de Formación especialmente, ATE en la universidad y la UNIPE, que además certifican. Genial. Yo las agradezco muchísimo la presencia, a la gente también que está conectada, Ariel por el desarrollo del seminario y también los invito a la próxima reunión. Lo vas a hacer vos, pero lo invito yo. Buenísimo. Un Antonio. laburo un poquito menos, eso es hoy en día. No, bueno, Antonio Oristacio va a hablar de capitalismo cognitivo, etcétera, temas que de alguna manera contribuimos a introducir en la discusión argentina en su momento. Ahí sí me traes el librito. En su momento, en soledad casi hicimos la traducción de unos artículos del libro de Carlo Bercellone, Capitalismo Cognitivo, Renta, Saber y Valor en la época postfordista, en el año, déjame ver que yo no me acuerdo, 2011, en soledad total. No había ni cerca de registro de que se trataba esto, se discutía bastante recientemente en Francia, en Italia,
bueno, hoy está bastante más conocida la discusión y bueno, de eso se va a tratar la próxima. Totalmente. Antonio es un amigo, además trabaja en este, es un compañero italiano de la Universidad de Salerno y que trabaja en este momento en París con Carlo Bercellone y que además hizo una gran reseña. Hay que decir que Carlo Bercellone prologó el libro de Pablo y que Antonio Di Stasio hizo una gran reseña que se supone que va a salir en la revista Malas Palabras. Así que estamos dando una primicia, que no sabía si la tenía que dar o no, pero bueno, no importa, de última me editan. Pero bueno, nada, va a estar realmente buena la charla y bueno, ojalá se arme así también una conversación. Estaremos conectados, si podemos venir presencialmente. No, el tema es que Antonio está Siento en que Italia. está. Quienes quieran, estamos juntando Conectaremos la por- plata para ir a... Bueno, gracias. un libro, la verdad, la veo a Marisa, que no la veía hace un montón.